Explicaremos los hechos que fundamentan la controversia entre Prodeco, Glencore y Colombia. Todo inicia a finales de los años 70 cuando el Ministerio de Minas otorga derechos mineros a Carbocor sobre una mina llamada Calenturitas que produce carbón y está ubicada en el departamento del Cesar. En el 89, Carbocor celebra un contrato minero con una sociedad llamada Prodeco por un término de 30 años. Entre el 91 y el 2007 se suscriben 7 otros CIEs que cambian las condiciones iniciales del contrato. En 2004 se designa Ingeominas como autoridad minera en Colombia y así se reemplaza a Carbocor. Durante este periodo se amplía el plazo del contrato hasta el año 2035. Después de esto viene el otro sí número 8 y aquí es donde surgen las diferencias entre las partes. Básicamente lo que sucede fue que en 2006 Prodeco se da cuenta que se podían hacer nuevas perforaciones en la mina que iban a aumentar sustancialmente la producción de carbón, pero si se seguían calculando las regalías a favor del Estado como se venían haciendo, el proyecto sería inviable. Sin embargo, Colombia afirma que Prodeco y Glencore incurrieron en actos de mala fe para que el Estado aceptara la renegociación del contrato en beneficio exclusivo de ellos. Se acordó en el otro sí que Ingeominas aceptaría modificar el esquema de contraprestación del contrato y el precio de referencia del carbón para que Prodeco pudiera realizar inversiones significativas en la mina y expandir al máximo la producción. El otro sí empezaba en enero del 2010. Determinaba que durante el primer año de aplicación del acuerdo de las partes habría un periodo de transición en donde se aplicaría una forma especial para calcular el precio del carbón. Unos meses después, la Contraloría inicia una indagación preliminar contra Ingeominas y crea un equipo que presenta un informe donde concluye que no existían motivos para haberse modificado las condiciones iniciales del contrato. Las conclusiones de este informe se basaron en un periodo de transición porque, según la Contraloría, calcular el daño del contrato a largo plazo como este es complicado. Entonces, lo que se hizo fue enfocarse en el periodo de transición del otro, así que ya se había consolidado plenamente y estimaron el daño en $29 millones. En 2013, la Contraloría dictó la autoimputación de responsabilidad fiscal y Prodeco presentó su defensa contra el auto, pero le fueron negadas. En 2015, la Contraloría emitió el fallo donde condenó a Prodeco implicados a pagar al Estado una compensación por 63.000 millones de pesos. Después, la Contraloría envía copia del fallo a la agencia minera y Prodeco en vía gubernativa presentó recursos de reposición y apelación en donde ambos fueron negados. Luego inició el proceso de nulidad del fallo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en enero del 2016 se ordenó el pago de $19.1 millones al Estado para evitar la caducidad del contrato y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares. La agencia minera inició un proceso de nulidad contractual ante el mismo tribunal para que se declarara la nulidad del otro sí y en 2015 Prodeco y Glencore notificaron al presidente de la época acerca de la disputa en virtud del tratado e iniciaron el plazo de 6 meses de consultas amigables y luego presentaron la solicitud de arbitraje. Bueno, siguiendo con lo que venían diciendo mis compañeros anteriormente, es necesario que hablemos de las decisiones relevantes de acuerdo a este caso, enfocándonos en lo que el tribunal primero quiso abordar. Lo que el tribunal primero quiso abordar fueron todas aquellas excepciones procesales de la demanda, de la primera demanda, y luego el tribunal lo que quiso fue dedicarse a examinar la supuesta responsabilidad de Colombia, derivada de las acciones tanto de la Contraloría como del Servicio Geológico Colombiano o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Con respecto a la Contraloría que acabo de mencionar, el tribunal tuvo una conclusión que aplicó una metodología arbitraria a la Contraloría para determinar los daños que Colombia había sufrido debido a la suscripción del otro sí número 8, lo que constituyó una violación de artículos enfocados en el 4.1 y 4.2 del mismo tratado. Además, podemos mencionar que el tribunal revistió de una legalidad, se puede decir así, una situación previamente declarada ilegal por la misma Contraloría, ignorando la sanción por el evidente detrimento del patrimonio, un detrimento patrimonial. El tribunal también subrayó que hay una obligación arbitraria de manera justa relacionada con el principio de igualdad de armas que impiden que el Estado obtenga pruebas de los demandantes por esa fuerza mediante el uso de potestades administrativas en un arbitraje donde existan inversiones, Por eso es importante que sigamos aclarando que se resalta que hay un desequilibrio general entre los demandantes. Usualmente existen empresas privadas y los estados demandados, advirtiendo que se permite a los estados usar para las amplias potestades tener pruebas con el fin de incentivar a los estados a iniciar procesos administrativos contra posibles demandantes para mejorar
su posición en cuanto a los litigios. Si seguimos hablando del tema del fallo, nos damos cuenta que aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado lo presenta como una victoria, como algo que se puede decir que se ganó, genera preocupaciones al sentar de pronto un precedente que podría cuestionar de pronto la validez de un control fiscal en las instituciones, un control fiscal institucional. Además, hay una interpretación ambigua de un estándar de tratado justo o equitativo, donde puede existir, hay un marco donde puede existir que se permita que cualquier actuación estatal en el ejercicio de sus facultades regulatorias sea considerada una vulneración, lo que podría de pronto delimitar, disminuir o minimizar significativamente las facultades de los estados, del Estado, para sancionar todas las infracciones fiscales o administrativas que se cometan por empresas, más que todo multinacionales, relacionado al caso en cuestión. La relevancia de este laudo para la actuación administrativa y para los próximos casos que pueda enfrentar Colombia en materia de inversión la vamos a abordar desde la necesidad de replantearse la política del Estado en materia de derecho internacional de las inversiones con el fin de evitar futuras y onerosas reclamaciones. Esto bajo el entendido de que la política actual genera una alta vulnerabilidad para que el Estado siga siendo demandado y para que estos centros de arbitraje no representen el escenario idóneo e imparcial para la resolución de las eventuales controversias que se presenten derivadas de los tratados internacionales. En este sentido, se propone el replanteamiento de la actual política pública de inversión extranjera a través de los siguientes mecanismos. El primero sería la renegociación de los tratados vigentes, en la cual el Estado pueda entrar a verificar los acuerdos o las condiciones que se tienen para renegociar o aclarar estas cláusulas y que al Estado se le permita actuar a través de sus entes de control o de las autoridades internas sin que las empresas extranjeras interpreten esto como un abuso de poder. El siguiente mecanismo es el control de constitucionalidad, no solo de forma sino también de fondo sobre los acuerdos que se pretendan negociar, lo que implica que la Corte debe, primero, verificar la validez de representación del Estado colombiano desde la negociación, celebración y firma del tratado internacional. Segundo, si la aprobación de este instrumento estaba sometida a consulta previa, verificar si se llevó a cabo, y si la adopción de este instrumento fue aprobada por el presidente y fue sometida a consideración del Congreso de la República. Por último, la aplicación del juicio de razonabilidad, lo que implica verificar que las finalidades globales y de cada una de las cláusulas de dicho tratado sean legítimas a la luz de la Constitución, así como todo el tratado en su conjunto y las disposiciones previstas individualmente sean idóneas, es decir, que existan elementos de juicio que permitan concluir que contribuirán a alcanzar sus finalidades. El laudo del caso Glencore es importante porque pone de manifiesta la complejidad de las relaciones entre las grandes corporaciones internacionales y las entidades estatales, especialmente en sectores estratégicos. También subraya la necesidad de una regulación clara y equitativa que proteja el interés público y que garantice la competencia justa entre corporaciones. Puede tener también repercusiones en futuras inversiones extranjeras en Colombia, influenciando en la percepción del país como destino para el capital internacional, y además fue el primer laudo de arbitraje de inversión en Colombia.